Bueno, un placer saludarte, Diego Dal Santo, ¿cómo te va? Javier te habla, estuvimos en contacto. Me quedó la imagen de aquel libro que escribiste en la primera ocasión cuando dijiste, imaginé varias veces a Diego hojeando este libro, algo que seguramente te hubiera encantado haber podido participar y haberlo conocido en persona. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Nos escuchás, ¿Nos Diego? escucha? No. Bueno, ahí tenemos algún Tenemos problemita la imagen, de... pero no nos No, pero escucha. Hola, ¿cómo ahora anda? sí. Ahora sí, ¿cómo andás, Diego? Ahora sí. Javier te Ahora sí, saluda. no los escuchaba, No se perdón. ¿Cómo les escuchaba, va? bueno, Uy, Javier, todas arranca de palabras, vuelta, arranca de todas vuelta. palabras de De elogios. elogio y mucha curiosidad para saber qué hay en esas páginas que escribiste del libro. Bueno, gracias por las palabras, más allá de que no las escuché. Bueno, un poco Maradona en La Pampa lo que trató de hacer es traer 30 años después, recordar un poco lo que fue su estadía acá en nuestra provincia. Fundamentalmente, en un primer capítulo poniendo en clima de qué era el Diego que vino a La Pampa, ¿no? Aquel Diego posterior al doping de Napoli, su suspensión, su paso por Sevilla, por Newell's, el partido con el repechaje con Australia y posteriormente la desvinculación con Newell's, ese lío con los periodistas en febrero del 94. Entonces, entender un poco que era un Maradona que en los últimos 3 años casi que no había jugado en la selección, y que por ligas había jugado bastante poco también, ¿no? Entonces, en ese contexto, un poco es que Diego viene a La Pampa. Yo digo que entrenar, por supuesto, pero también para escaparse de las luces, ¿no? De las luces de la ciudad, de los líos, de la gente acosándolo en la puerta de su casa. Entonces, un poco eso es lo que cuenta ese primer capítulo de Maradona en La Pampa. El capítulo 2 sí ya es esa semana de Diego acá, con un montón de detalles. Y finalmente un capítulo tercero que cuenta qué pasa con Diego después de que se va de La Pampa y se junta con la selección en Ezeiza, el plantel que viaja a Salta para jugar con Marruecos, esa gira caótica previo al Mundial, hasta llegar al partido con Nigeria y algunos datos nuevos, si se quiere, del control antidoping. Eso es Diego, más o menos un resumen del libro. Diego, una de las grandes frases seguramente que están ahí en el libro es cuando Diego le pregunta a Signorini ¿a dónde me trajiste, Sí, no? Y claro, vos pudiste reflejar, porque sí, tratando con la gente del lugar, pudiste recabar datos y bueno, tenés el lugar donde él paró, los lugares que visitó. Hacenos tal cual. un resumen de todo lo que fue Diego en Creo esa semana. creo, Bien. me sumo a esto, que debe haber sido también un poco el disparador, ¿no? De toda esta historia. ¿Dónde me trajiste? Y a partir de ahí lo que se generó. Bueno, el dónde me trajiste tiene un poco esto de respuesta de lo que les decía recién, de Claro. escaparse de las luces de la ciudad, ¿no? Justamente la elección del campo acá en La Pampa tiene que ver con eso. Mientras más lejos se estuviera de la capital y de las tentaciones, mejor. Yo creo que si lo hubiesen ofrecido a la Antártida, lo hubiesen llevado para allá. Y efectivamente sucede eso que ustedes dicen. Diego llega, bueno, sí, saluda, deja sus bolsos, etcétera, y lo primero que hace es prender la televisión. Y es cierto lo que Fernando cuenta, porque lo pude ver en unos videos de entrevistas de aquella época, que hay un televisor blanco chiquitito con las dos antenitas arriba, ¿se acuerdan cómo era en aquella Sí, época? claro. Y efectivamente Diego prende y se ve la lluvia, de que Increíble. no ni siquiera sintonizaba el canal de aire. Y se da esa anecdótica situación de dónde me trajeron. Bueno, Fiorito un poco lo chicanea Claro, Claro. sí. Fernando. Ujú. Bien. Y después, en esa semana que fue tan, para él tan importante, ¿no? En el tema de la preparación física, ¿tuvo contacto con gente de La Pampa? ¿Es cierto que visitó escuelas? ¿Tuvo un camarógrafo privado que Mira, lo siguió exclusivamente en los entrenamientos y después viajó al Mundial con él? Contanos un poquito. justamente el motivo del libro viene por esas inquietudes, porque yo, digamos, como santarroceño y como pampeano y como maradoniano, daba siempre la sensación de que cuando se hablaba del tema, parecía que Diego había venido, no sé, en un ovni o en un helicóptero, había entrenado una semana y se había ido, ¿no? Claro. Claro. Y después, a partir de indagar, te das cuenta que en realidad tuvo contacto, obviamente, con gente que vino con él, pero después con lugareños, desde gente que trabajaba en el campo, en las actividades agropecuarias diarias del campo, pero también gente que se lo contrató para que cortara el pasto alrededor de la casa porque Diego entrenaba en ese lugar, o gente que le lavaba la ropa cuando Diego dormía la siesta.
Entonces un poco la idea fue recrear esas historias, por un lado, que son historias, nada, con detalles hermosos, de gente que se lo cruzó en un semáforo en el centro de la ciudad de Santa Rosa y Diego le baja el vidrio y le pregunta, che, ¿cómo hago para volver al campo? Entonces, imagínate estar parado al lado del auto, que se te baje el vidrio y esté Diego. Pero además de las historias, lo lindo también es empezar a ponerle nombre a estos personajes, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí viene un poco esta recreación del libro. Y el respaldo, ¿no? De cada frase, a cada anécdota y demás con nombre propio. Eso también, porque después, viste que con el paso del tiempo, las Todos cosas vieron a Maradona en Santa Rosa, todos fueron a comer un asado con Maradona en Santa Rosa, todos lavaron la ropa. Diego, pero escúchame, hubo varios testigos que estuvieron con Maradona, que incluso me parece que vos contás en una parte. Yo lo leí así, cierta frase del libro. ¿Qué tipo de testigo fuiste vos con Diego? ¿Lo pudiste ver? No fui testigo, porque... Bueno, con el paso del tiempo, fíjate, Diego, sumate a algo, vos algo hiciste. Fíjate la moraleja. Pero estuviste cerca o lejos de verlo. Siendo pampeano y maradoniano, y no lo pude ver. Traté de verlo en dos circunstancias, uno en la pileta del Club All Boys, que fue una cantidad de gente como si hubieses pateado un hormiguero. Claro. Y la segunda, mi papá se había enterado en la casa de los dueños del campo, acá en la ciudad de Santa Rosa, donde era, y fuimos, y Diego ya se había vuelto al campo, y del campo volvía a la ciudad, a Buenos Aires. Claro. Así que no lo pude ver. Pero bueno, y también recién comentaban, también vino gente de Buenos Aires, vino Marco Franchi, su representante, Fernando Signorini, vino Germán Pérez, que es el chofer amigo de Diego de Corrientes, de Esquina, pero chofer de Diego desde la época de que Diego no era Diego casi. Claro. Entonces, entre todo, imagínense charlando con un correntino, con esa tonada como muy particular que tienen, contándome desde los autos que había manejado, desde las Ferraris, el Porsche, etcétera, y manejar un Mercedes-Benz de Maradona en el medio de un monte pampeano. Entonces, eso fue increíble. Bueno, después vino el Mudito, la gente de torneos, Gustavo Rodero, Julián Abadi, Arcucci, Bonadeo, Hendler. Entonces, bueno, con algunos de ellos después, a partir de las entrevistas, también recreando un poco cómo era esto de una persona acá de Santa Rosa cuenta que cuando llevó a periodistas al campo le preguntaron dónde estaba el mar. Entonces, bueno, si hay algo que más lejos de La Pampa y el mar, no, me parece que no. Lo más cercano es Montermoso, y Pehuenco. Estamos a 500 kilómetros casi, pero bueno, Diego, un poco que los pintaba también, ¿no? en estas circunstancias. ¿Y qué es el campo El Marito? ¿A cuánto queda de Santa Rosa? ¿Cómo surgió esa posibilidad de que se instale ahí? Que si hoy me imagino que debe ser un centro turístico, porque si estuvo Maradona ahí ha dejado recuerdos, fotos, amigos seguramente. Vos sabés que es una de las críticas que yo tengo con la gente de turismo, tanto de la Municipalidad de Santa Rosa como de la provincia de La Pampa. Esto de tener casi olvidada la visita de Diego. Y cuando yo por ahí charlo con algunos y le digo, che, hagamos algo con esto, pero no hagamos con el libro. Yo no busco que el libro sea la propaganda. Bienvenido si el libro sirve, digamos. Pero haber olvidado la estancia de Diego en esta ciudad durante una semana previo a un mundial me parece que es un error. Pero bueno, nada, esto entre paréntesis. El Marito es el campo donde Diego vino, es de una persona, de un vecino de Santa Rosa, que Diego conoce con su familia en Oriente, en la costa bonaerense. Claro. Y a partir de la tranquilidad de esas costas, este vecino santarroseño se acerca y le convida un mate a Diego y charlan durante varios días, sin cámara de fotos, ¿no? Un poco también. Se enojó mucho con los enviados de la Nueva en ese momento a Oriente. Bueno, yo fui reconstruyendo un poco eso y a partir también de eso, digamos que de alguna manera se enojaba con algunos, sin embargo tenía buen vínculo con otros, como se acuerdan el periodista Moltoni de Canal 9 y Marcelo Larraqui, que después Marcelo es quien viene a La Pampa y saca las fotos que ustedes estaban mostrando recién, que son la tapa del libro y otras. A partir del buen vínculo con unos y quizá un poco enojado con otros. Bueno, y el último día de Ángel Rosa, del lugareño allá en Oriente, le ofrece que si en algún momento quiere estar tranquilo y tirar unos tiros, se venga a su campo a Santa Rosa, y cuando surgen estas opciones de entrenar, es que aparece de nuevo y reflotan la idea de venir a La Pampa. Escúchame, Diego. Vos hablás del gobierno municipal
de Santa Rosa y del Provincial. ¿Y el dueño de la estancia? No hizo nada, no lo convirtió en museo, no dijo... Porque acá seguramente, estuvo lo, Diego. seguramente lo naturalizó. Ponele que en algún punto es entendible porque el campo no deja de ser un establecimiento donde se crían animales y se siembran semillas, etcétera. Entonces, de última, también es su modo diario de trabajo. Claro. Sí. Sí es cierto que yo volví varias veces al Marito, y la última vez que volví fue cuando Dalma vino con Fernando, que grabaron el documental para HBO. Entonces, bueno, haber vuelto con Dalma, que era la primera vez que volvía después de aquella época, y Fernando contándole detalles de esa estadía, también fue como muy impresionante. ¿Hablas de La hija de Dios? ¿Del documental La hija de Dios? Exactamente. ¿Lo viste? Lo vi y participé, porque no solo tuve chances de estar ahí en la filmación, sino que como yo conocía a toda esta gente, los permisos para filmar en las rutas los pedí yo, el catering lo conseguí yo, claro. El nexo entre la gente del documental con los vecinos con los que se entrevistaron también. Entonces estuve medio de intermediario y el detrás de cámara, entonces bueno, fue también como muy, muy fuerte ver qué implica filmar un documental de una cadena como HBO. Sí, yo lo vi 2 veces porque realmente es emocionante y no puedo entender todavía que con todos los permisos que consiguieron vos y toda la gente que estuvo atrás de esto, al templo sagrado no haya podido entrar. Dalma, la hija del 10 no haya podido entrar al estadio de Nápoles. Bueno, llama la atención un poco todos los intereses que hay detrás, porque es verdad que a la cancha de Boca y a la cancha de Nápoles, que hoy lleva su nombre, la familia de Diego no pudo entrar. Entonces, hasta dónde todo ese amor que profesan por Diego, después cuando hay que llevarlo a la práctica, realmente lo hacen. Sí, pero a mí no me molesta que el actual presidente del Napoli busque el negocio, no lo deje entrar, sino que los profetas de Diego, los napolitanos, no hayan hecho nada, alguna movida o algo, tal cual. Para meter presión para llevarlo a Diego, a la hija de Diego, a ese estadio. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, tal cual, porque viste que se encuentra, creo que es con Bruscolotti. Exacto. Y se encuentran, no sé, en un bar, no me acuerdo dónde es, y después conoce, y Dalma vuelve a la casa donde ellos vivían ahí en Italia, y realmente llama la atención que no hayan podido entrar a su estadio en realidad. Estadio, claro. Pero bueno, me parece que es un poco también todo lo que hay alrededor de Diego. Diego, volviendo a La Pampa, él también visita una escuela y hace una donación, ¿no? Cosas que por ahí de Diego hay muchas donaciones que nunca supimos. Eso es espectacular, porque Diego el último día va a 2 escuelas, uno en el medio del monte, y esto cuando les digo el medio del monte no les exagero nada, realmente son calles, ni siquiera son calles, son huellas que parecen más un médano que una huella, y Diego va con Claudia, con Germán Pérez, con su chofer, y son esas imágenes que se lo ve a Diego jugando con la pelota en la cabeza, con todos los nenitos, toma la leche porque es una escuela hogar, entonces los nenes estaban toda la semana en las escuelas, se entrevista y charla con los maestros, Diego va al pabellón donde dormían los nenes y Claudia visita el pabellón digo pabellón porque se les dice así, a esos lugares donde hay un montón de camas. Claro. Y Germán Pérez, el chofer, me cuenta que antes de irse, Diego hace una donación de útiles, que estaba ahí como guardada esa información, y para mí haber contado ese detalle íntimo, si se quiere, y desconocido, me parece que también está buenísimo, y en algún punto también pinta un poco la humanidad de Diego. Sí, que de hecho la hizo también cuando estuvo en Oriente, jugó partidos a beneficio, ha hecho muchas cosas que por ahí no trascendieron y que realmente fueron importantes para el lugareño, ¿no? Totalmente. Para la persona ahí en el pueblo. Tal cual. Ahí sí que se apareció Dios de en serio, ¿eh? Para esos chicos en el medio del monte. Sí, bueno, y las historias a partir de eso son espectaculares porque... ¿Pudiste recabar de todos los chicos, Diego? La escuela está ornamentada, entonces los pizarrones rayados con el nombre de Diego, fotos. Mirá vos. Nada, la verdad que es de todo lo que hizo Diego en esa semana en nuestra provincia, las 2 visitas, esa escuela que les cuento y una en el centro de Santa Rosa, son para mí las mejores. Diego, no hubo una visita posterior a La Pampa de Diego, ¿no? Del propio Diego después de que él se fue, juega al Mundial, obviamente pasa lo que pasó con el doping. Vos sabés que había quedado un rumor de que Diego había comprado un campo, de lo bien que le había pasado y del trato que había recibido de la gente y de los lugareños, cosa que efectivamente nunca sucedió esto. Y por otro lado, él en esos días se entrevista con Rubén Marín, el gobernador de la provincia,
y arreglan que Diego iba a venir en agosto para el Día del Niño a jugar un partido a beneficio. Pero bueno, después, con el tema del Mundial y el doping, efectivamente esos planes deben haber modificado rotundamente la vida de Diego, con lo cual esa visita no se dio y después nunca más se dio en adelante tampoco. Diego, ¿qué te quedó algo pendiente de volcar en este libro, de conocer? ¿Tenés todavía inquietudes, dudas y seguís trabajando detrás de esa visita de Diego? Mirá, a partir del libro, después, una vez que el libro salió publicado, un montón de gente se enteró, lo compró, lo leyó, me han hecho devoluciones hermosas y he recibido contacto de gente que lo vio, incluso algunas fotos. Mirá, yo tengo bueno. en Facebook un álbum de fotos de gente que me fue pasando, entonces hay como una recolección ahí de datos de gente común y algunos testimonios que estaría buenísimo poder agregar. Sí me quedó pendiente la charla con Daniel Serrini. Vos sabés que cuando empecé a proyectar el libro, hablé con él y me dijo que íbamos a charlar. Entonces, mi idea fue que él fuese uno de los últimos. Pero, ¿por qué yo lo ponía en uno de los últimos? Porque mi idea era conseguir la mayor cantidad de información posible para no caerle solamente a la pregunta sencilla del doping, ¿no? Claro, Bueno, cuestión es que cuando yo cierro las entrevistas y me pongo a escribir, le digo, bueno, ahora sí, charlemos. Y el tipo me dice, no puedo charlar, Diego, porque firmé contrato con una cadena, nunca me blanqueó cuál, y tiene un contrato de confidencialidad por algo que está por salir, o se va a filmar, o algo por el estilo. Sí. Con lo cual, ¿Qué pasó ese día, en ese me lamenté momento? mucho de no haberlo charlado inicialmente cuando, nada, se abrió la puerta. Claro. Y después ¿pudiste comprobar eso que te había dicho él? No. Efectivamente, volví a hablar hace un mes atrás. Me pidió disculpas, me dijo, mirá, Diego, tengo el contrato firmado, la verdad que no puedo decir nada. Eventualmente, si pasa el tiempo y esto no se activa, charlamos. Bueno, listo, quedó ahí. Me hubiese gustado, sí, detalles de qué había hecho acá en La Pampa, la dieta que le daba, las pastillas que tomaba en la previa del Mundial de Estados Unidos. Las truqueadas que se armaban. Perdón, no las escuché. truqueadas que se armaban. Los trucos. Post cena. Bueno, sí, pero también había ahí una interna de Daniel Serrini por un lado y el resto de los colaboradores de Diego por otro. Entonces, para Daniel Serrini, esta convivencia en La Pampa entre poquitas paredes y poca gente no debe haber sido sencilla en cuanto a que lo miraban medio de reojo. Claro. Como anticipando, como si supieran lo que iba a pasar después de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, ¿Cuánta gente movilizó esta visita de Diego a La Pampa? ¿En qué sentido? Digo, ¿Cuánta en general, gente vino con él, decís? ¿Cómo? ¿Cuánta gente vino con él, Claro, decís? con él y después todos los que Trabajaron para él. trabajaron, los periodistas que fueron, a tratar de buscar información. Bueno, lo que les contaba, la mujer de Diego con las dos hijas, vino la que era la pareja de Daniel Serrini en ese momento también, Daniel, Fernando Signorini, el papá de Diego, el Mudito, Marco Franchi, les dije Germán Pérez, el chofer de Diego, y de Buenos Aires, digamos, como grupo de trabajo nadie más. Después, algunos periodistas que les nombré recién, y en ese grupo de periodistas vinieron del diario La Prensa, creo que era, un fotógrafo y un periodista que eran muy conocidos, no me acuerdo los nombres en este momento. El fotógrafo había cubierto el desembarco argentino en Malvinas. Mirá vos. Entonces yo cuando encuentro y le hacen unas fotos y una nota espectacular a Diego, como de 3 páginas en un diario de los no tan tradicionales, si se quiere, y cuando anoté los nombres, digo, los quiero entrevistar, después me enteré que ambos habían fallecido ya. Mirá vos. Y me quedó también ahí la espina en cuanto a poder haber vinculado esto del desembarco argentino en Malvinas, haber venido a La Pampa con Diego y vincularlo por ese lado, ¿no? Pero lo que yo termino descubriendo es que todos los medios nacionales vinieron a La Pampa, cosa que no se suele dar a menudo. Claro. Y un poco por ahí es esto de la crítica que yo les hago, les contaba recién al gobierno municipal y al provincial. Fuimos foco del país una semana entera y ustedes no hacen nada para contar esto. Claro. Incluso, Diego, el camarógrafo que estuvo presente esa semana, que debe tener Gustavo, imágenes inéditas,
que después fue al Mundial y fue testigo de Correcto. esa famosa frase, me cortaron las piernas, ¿no? Que incluso él dice, me largué a llorar delante de Diego. ¿Tenés contacto con él? ¿Tiene Sí, todavía sí. ese material guardado? Gustavo Rodero es un cordobés divino, divino total. Otro que cuando te contesta con tonada y es increíble. Gustavo lo conoce a Diego en el amistoso, en la previa del amistoso Argentina-Alemania del 87, en cancha de Vélez. Gustavo filma esos entrenamientos previos porque estaba haciendo un documental de Bilardo. Y de ahí empieza a tener vínculo. Cubre el Mundial 90 y en el 94 viene acá a La Pampa. Y la historia con Diego termina, como bien vos decís, en Dallas, en esta conferencia de prensa del Me cortaron las piernas. Pero además, ¿se acuerdan cuando Diego sale con la enfermera de la mano? Tiene una entrevista al costado de la cancha con Adrián Paenza. Bueno, esa entrevista la filma él también. Mirá vos. Entonces, los últimos 2 meses de abril a junio, julio, si se quiere, Gustavo casi que convive con Diego y me contaba las cosas que filmaron. Y no, dice que cuando llegó a Buenos Aires entregó todo, 30 cassettes rotulados, afeitándose, partido, no sé, durmiendo, etcétera, porque filmaba 24 horas y lo que marca es que Diego tenía una predisposición tremenda. Y entre los detalles me dice, Diego, yo los primeros 2 días entrenaba casi a la par de Diego, calzaba la cámara al hombro, dice, y lo filmaba a la par. Al tercer día no pude La más. camioneta. Lo Y seguía me en la tuve que camioneta. subir en una camioneta. Sí. Y él me cuenta, la transformación física de Diego en 2 o 3 días fue espectacular. Y después yo conseguí algunas filmaciones donde veo que Gustavo Rodero va arriba de una camioneta filmando. Qué buen Así que testimonio, era ¿eh? verdad nomás. Qué buen testimonio. Qué buen Diego, testimonio. Sí. ¿cuándo salió a la venta el libro? La fecha justa, ¿la tenés? A principios de este año. Sobre fin del año pasado, principios de este año. Bien, a principios de este año. Ya no importa tanto Sí. la fecha, a principios de este año. Hoy Diego viviría, lo tendrías enfrente, ¿qué le dirías? Uf. Yo creo que le hubiese gustado mucho el libro, pero más allá del libro puntual, digamos, como herramienta, me parece que le hubiese gustado releer y recordar un poco lo que surge ahí, porque fue una época muy linda de Diego, fue una semana espectacular, ya les digo, de mucho laburo, pero de mucho sentido del humor, de un poco de volver a las raíces. Esto de que Diego se afeitaba al sol y se recordaba la época de Fiorito con su papá, de comer asados hechos en el piso. Entonces, me parece que le hubiese gustado mucho. Y vos sabés que me queda un poco la idea en la cabeza a partir de una pregunta que me hicieron en una nota el otro día. Me decían, Diego, ¿qué le dirías? Si pudieses, a mí me preguntaban, si pudieses volver el tiempo atrás, ¿qué le dirías a Diego? Yo le diría que no tome nada. Que viendo lo que entrenó y lo que me contó Néstor Lentini, a partir de informes y análisis que le hizo a Diego en la previa de La Pampa y el post La Pampa, que no era necesario que tomara nada, que iba a jugar un gran mundial, que Argentina podía quedar eliminada, por supuesto, de fútbol y se puede ganar y se puede perder, pero que no era necesario que tomara absolutamente nada para mejorar lo que él ya había logrado de manera natural. En cierta manera, Diego, todos los días los tenés presente porque hay una calle que lleva el nombre de Diego en Santa Rosa Sí. y que vos fuiste el impulsor de eso, ¿no? O sea que me imagino Sí, que sí. cada vez que transitas por ahí te debe inundar de recuerdos también. Sí, y vos sabés que lo mejor de la historia es que yo la presenté el proyecto en el 2003 y se aprobó en el 2005. Y vos sabés que más de una vez, y recuerdo notas de aquella época y las tengo guardadas, donde yo contaba que es la primera del mundo. Y es muy fuerte decir que uno hizo algo que es por primera vez en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de eso salieron un montón de calles Maradona, el estadio, etcétera. Pero lo bueno fue que yo se lo pude contar a Diego. Y Diego estaba vivo. Entonces a mí me queda eso, viste, de que los homenajes hay que hacerlos en vida, porque después, sí, viene la familia, corta la cintita, las fotos, etcétera, pero el homenajeado ya no está. Y con el tiempo me di cuenta que la calle de acá de Santa Rosa tenía ese punto de importante, ¿no? De que efectivamente fue en el 2005 cuando Diego estaba en su programa de televisión, con lo cual era un muy buen momento de él también. Diego, mientras volcabas... Ahí está la foto, mirá, qué lindo. Mirá qué lindo, Mirá, qué buena imagen. Mientras volcabas todo esto que fuiste recopilando, todos los datos, testimonios y demás en el libro,
¿Cuántas veces tuviste que secarte por ahí acaso las lágrimas, ¿no? ¿O te quebraste? Sí, muchas. Fundamentalmente vinculados al final de la historia. Uh-huh. A mí me parece que el final es como muy ingrato, ¿viste? Uh-huh. Que tanto esfuerzo tendría que haber terminado de otra manera. Insisto, no necesariamente con Argentina campeón, más allá de que te queda esa sensación de que esa selección podría haber llegado mucho más. Uh-huh. Pero ponele que efectivamente quedás afuera porque, bueno, tu pelota pegó en el palo y se fue y el rival la metió. Uh-huh. Me parece que no era justo el final de la historia. Esto de que la FIFA sale a decir el cóctel de sustancias, todo hecho de manera adrede, a propósito, para pintar a Maradona como un drogadicto, y como que se había tomado absolutamente todo lo que había disponible, y en realidad los estudios lo que mostraban es que era una pastilla que al metabolizar generaba 5 subsustancias. Entonces cuando la FIFA sale y dice el cóctel de 5 sustancias, lo hace a propósito. Claro. Genera todo ese ruido. Entonces me parece que no, que el final de la historia fue completamente ingrato. Un pase de facturas, ¿no? Quizá por esa final de Italia 90, cuando él termina insultando por bueno, lo que consideraba injusto ese partido perdido, ¿no? Esa final. Sí, y Diego, ya en Estados Unidos, Diego vuelve a hablar del sindicato de jugadores, vuelve a hablar de que había que repartir ganancias entre los jugadores y no solo los dirigentes de FIFA. Está esa historia, yo la cuento un poco en el libro, que es esto de por qué en el repechaje frente a Australia, en un partido oficial de FIFA, no hay control antidoping. Sí, el famoso café veloz, ¿no? Esa frase del café veloz, claro. Claro, tal cual. Contra Australia. Sí. Entonces hay un montón de cosas, yo en el libro voy contando, hay todo un análisis legal, si se quiere, de que Diego no se pudo defender, de que no hubo presunción de inocencia, de que los frascos contenían la sustancia que la máquina tenía que encontrar, cuando en realidad los frascos son doble ciego, o sea, no pueden decir ni qué buscan, ni a qué jugador se lo buscan. La cantidad, hablo con Peidró es el médico que saca la bolilla 10 para el control antidoping, que luego lo acompaña a Diego con la enfermera, y Peidró me cuenta, Diego dice, la cantidad de sustancia en la orina de Diego no generaba ningún tipo de beneficio en cuanto a su superación física. Claro, deportivo. Pero por otro lado, en el reglamento actual, la cantidad de sustancia no hubiese sido doping. El reglamento actual, además de que en aquel momento en Estados Unidos algunas competiciones permitían el uso de la efedrina, el reglamento actual establece que de efedrina se necesita un mínimo. De ahí para abajo no es doping, aunque haya efedrina, y de ahí para arriba sí. Bueno, la orina de Diego tenía de ahí para abajo. O sea que ni hoy siquiera sería un control antidoping positivo. Más allá de algún llamado de atención, decir, che, te encontramos esto, no es control positivo, pero ojo. Por eso digo que el final de la historia es súper turbio. Sí, Diego, hablas y súper ingrato además. Hablas en lo deportivo, pero en lo personal también, ¿no? Las cosas que le han ocurrido en el entorno, cómo terminó Diego su vida, ¿no? Sí, además. Creo que para el seguidor, el ídolo, el fanático debe ser un golpe muy duro. Aparte, Javi, la única enfermera que entró a una cancha en el Mundial 94 fue ese partido. Claro, eso es cierto. Claro. Increíble. Vos te reís, Diego, pero es así. Nunca más entraron a buscar un jugador adentro de la cancha. Pero además una cosa, en aquel momento los partidos, las transmisiones oficiales de FIFA tenían más o menos entre 8 y 10 cámaras, que normalmente por transmisión de partidos de televisión veíamos 4 o 5 y con el tiempo se filtraron algunas oficiales que por ahí se dejan guardadas. Hoy hay 30 cámaras, o sea que un jugador se está lavando los dientes en el vestuario y uno casi que lo podría llegar a ver. Sí. Bueno, con la cantidad de cámaras que hay, no volvimos a ver una enfermera dentro de una cancha, entonces... Más allá de que, por supuesto, me parece que no hay ninguna responsabilidad de parte de la enfermera. Ahora, es una más de las cositas que quedan dando vuelta de la rareza del asunto, ¿no? Correcto. Está muy bien. Diego, bueno, para poder leer y tener más precisión de todo esto que vos contás y quienes quieran, ¿de qué manera pueden adquirir el libro? Bueno, primero a disposición por redes sociales, Bien. Ahí Diego Dal Santo me buscan y nada, cualquier comentario o charla que quieran tener, siempre es a disposición, bienvenido. Y después el libro se consigue, no sé en Bahía Blanca si estará en alguna librería. Bien. Y si no por la página de la editorial o por Mercado Libre. Bien. La página la editorial es Ediciones Fútbol Contado. Bien. Se comunican y se los envían muy rápidamente a su casa.
así que lo van a recibir desde ahí. E insisto, no sé si en las librerías en Bahía Blanca no estará. No está todavía, lo podrías mandar, Lo podrías mandar. No. Bueno, pero a la librería, te va a transferir Sergio y se lo mandás. No, a la librería, digo, a la está librería. No está en la librería. Ah, Lo podrías mandar a la librería. librería. Tomo el compromiso de coordinar con alguna librería para enviar. Sí, claro. Y también está la edición anterior, ¿no? El Diego en número, que fue tu primer libro. Exactamente, ese supongo que debe estar por ahí por más tiempo ya como en el mercado, y si no lo mismo, Ediciones Continente es quien lo publicó, y por Mercado Libre o por la página de la editorial también se consigue. Excelente. Sí, Diego, muchísimas gracias, muy claro, la verdad muy rico tu testimonio, y la verdad que dan ganas de, ya ir a buscar el libro y empezar a leerlo esta noche mismo, cuando vayamos a la cama, o si no a la tarde. Cargado de anécdotas. Cuando haya un huequito. Así que y felicitaciones por esto, que a veces, inclusive nosotros de nuestro lugar, seguramente más de una vez tenemos en la cabeza poder contar algunas historias que uno tiene de distintos personajes o deportistas o quien sea, y por de distintas circunstancias no podemos hacer lo que vos ya concretaste, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la charla, y como siempre a disposición. Dale, gracias. Abrazo, Diego. Abrazo grande. Chao, gracias, nos vemos.